Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar algo que me parece fascinante. Ajá. El poder y los beneficios de memorizar las escrituras. Muy bueno. Y no se trata solo de repetir versículos como loros, ¿verdad? No. Sino de descubrir cómo esta práctica puede transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Totalmente. Y fíjate que nuestras fuentes van más allá de lo obvio. Hablemos de eso. No solo hablan de los beneficios espirituales que todos conocemos, ¿no? Claro. Sino que exploran cómo la memorización impacta nuestra mente, Ajá. nuestras emociones, Claro. incluso nuestro subconsciente. Interesante. De hecho, hay un recurso que se llama palabra guardada, que se enfoca en revivir esta práctica. Y vamos a ir descubriendo por qué esto es tan relevante hoy en día. Me encanta eso, desde adentro hacia afuera. Sí. Y hablando de lo que hay dentro, una de las primeras cosas que me llamó la atención en las fuentes Ajá. es la idea de que somos lo que pensamos. Claro. ¿No? Es como ese proverbio, como piensa el hombre, así es él. Sí. Y esta idea no es nueva, ¿eh? Las fuentes mencionan a James Allen, un autor que a principios del siglo XX Ajá. escribió un libro titulado As a Man Thinketh, inspirado en ese mismo proverbio. Qué interesante. Básicamente, Allen argumenta que nuestros pensamientos son como semillas. Okay. Si plantamos pensamientos negativos, cosecharemos negatividad. Tiene sentido. Pero si cultivamos pensamientos de fe, esperanza y amor, nuestra vida dará frutos positivos. Claro, tiene mucho sentido. Y aquí es donde entra la memorización de las escrituras, ¿verdad? Exactamente. Al llenar nuestra mente con la palabra de Dios, estamos plantando las semillas correctas, Totalmente. las que nos van a ayudar a crecer en la dirección correcta. Precisamente, y lo que me parece fascinante Y es que no se trata solo de memorizar versículos aislados, sino de internalizar pasajes completos, incluso capítulos enteros. Uno de los autores que mencionan las fuentes, el doctor Dallas Willard, sí, un filósofo y teólogo muy reconocido, lo conozco. creía que al memorizar secciones más largas de la Biblia, Ajá. permitimos que la palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, transformando nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Es como si al memorizar un pasaje completo no solo estamos aprendiendo las palabras, Claro. sino que estamos absorbiendo toda la historia, las emociones, la sabiduría que hay detrás. Exactamente. Willard hablaba del poder sustancial de la palabra. Ajá. Cuando se memoriza, es como si al grabarla en nuestra mente le damos el espacio para que actúe con mayor libertad Claro. y profundidad. Y aquí es donde palabra guardada puede ser de gran ayuda. Este recurso ofrece una selección de pasajes poderosos y significativos, perfectos para aquellos que quieren sumergirse en la memorización de una manera más profunda. Suena muy interesante. Y hablando de profundidad, Sí. me llamó mucho la atención la historia de Philip. Ajá. Un hombre que, a pesar de no considerarse religioso, Sí. encontró consuelo en versículos bíblicos que había memorizado de niño. Después de sufrir un accidente aéreo, imagínate. Increíble. En un momento de crisis, las palabras que estaban guardadas en su subconsciente emergieron ¡Qué fuerte! para darle fuerza y esperanza. Es un ejemplo increíble de cómo la palabra de Dios, incluso cuando parece olvidada, puede tener un impacto profundo en nuestra vida. Es verdad. Es como si esas palabras se hubieran grabado en lo más profundo de su ser, esperando el momento adecuado para emerger y brindarle consuelo. Eso me lleva a preguntarme, Sí, ¿cómo es posible que algo que memorizamos hace tanto tiempo, claro. o incluso sin darnos cuenta, Ajá. puede tener tanta fuerza? ¿Cómo funciona eso a nivel subconsciente? Es una pregunta fascinante. Sí. Y creo que las fuentes nos dan algunas pistas. A ver. Por ejemplo, mencionan el caso de un golfista profesional Ajá. que durante su tiempo como prisionero de guerra se mantuvo mentalmente activo, Ah, sí. jugando 18 hoyos de golf en su mente cada día. ¡Wow! Eso es increíble. ¿Y qué tiene que ver esto con la memorización de las escrituras? Bueno, este ejemplo ilustra el poder de la visualización Ajá. y la repetición mental. Al igual que el golfista entrenó su mente para ver y sentir cada golpe, cada hoyo. Claro. La memorización nos permite vivir las escrituras de una manera más vívida. Podemos ver las escenas, escuchar las palabras, sentir las emociones de los personajes.
Es como si estuviéramos creando una película en nuestra mente. Exacto. No, una película basada en la palabra de Dios. Y al repetir este proceso de visualización y meditación, estamos grabando esas imágenes, esos sonidos, esas emociones en lo más profundo de nuestro ser. Wow. Y aunque no seamos conscientes de ello, Sí. esas experiencias grabadas en nuestro subconsciente pueden influir en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Entiendo. Es como si estuviéramos alimentando nuestra imaginación con la palabra de Dios. Precisamente. No. Y esa alimentación, a su vez, nutre nuestra alma y nos transforma desde adentro. Y para ilustrar este punto, las fuentes utilizan una analogía muy interesante. Que encantan las analogías. La del jardín mental. Adiós. Imagina un jardín diseñado alrededor de una estatua de Jesús. ¿Qué? Cada árbol, cada flor, cada camino, todo apunta hacia la figura central de Cristo. Es una imagen muy poderosa. Sí. Y me imagino que el objetivo Sí, es que en nuestro jardín mental, nuestra mente, esté también centrada en Cristo. exacto. Al igual que el jardinero cuida y cultiva su jardín, nosotros debemos cuidar y cultivar nuestra mente. Y la memorización de las escrituras es una herramienta fundamental para lograrlo. Claro, porque al llenar nuestra mente con la palabra de Dios, estamos creando un ambiente propicio Sí, Claro. para que Cristo sea el centro de nuestro ser. totalmente. Pero seamos realistas, a veces nuestra mente A veces. se parece más a un campo de batalla que a un jardín tranquilo. Es verdad. ¿Cómo podemos lidiar con esos pensamientos negativos, esas dudas, esas tentaciones que nos asaltan constantemente? Es cierto, no siempre es fácil mantener la paz en nuestro jardín mental. Pero aquí es donde la memorización de las escrituras se convierte en un arma poderosa. Las fuentes nos hablan de 7 beneficios inmediatos que experimentamos al memorizar la palabra de Dios. Qué buena. Beneficios que actúan como escudos contra los ataques del enemigo. Me encantaría conocer esos beneficios. ¿Puedes contarme más sobre ellos? Por supuesto. Claro que sí, el primer beneficio que mencionan las fuentes es Ajá. tener pensamientos más claros. Justo eso. Al memorizar la palabra de Dios, Ah. nuestra mente se afina, se vuelve más aguda y capaz de discernir la verdad en medio del ruido y la confusión del mundo. Es como si la palabra nos diera un filtro para procesar la información. Actualmente. No, para separar lo que realmente importa de lo superficial. Y no solo eso, Sí. sino que también nos ayuda a comprender mejor nuestras propias experiencias, Ajá. a encontrarle sentido a los desafíos que enfrentamos. Es como tener una brújula que nos guía en medio de la niebla. Mecus, esa imagen de la brújula. Y el segundo beneficio que mencionabas. Sí. El Ya. segundo beneficio es Ah. un carácter más estable. Ok. Los versículos que interiorizamos se convierten en pilares que nos sostienen en momentos de dificultad, dándonos la fuerza para resistir la tentación Sí. y mantenernos firmes en nuestros principios, ¿No? incluso cuando las circunstancias nos presionan para ceder. Es interesante porque a veces en momentos de crisis Claro. es difícil pensar con claridad, recordar lo que realmente creemos. Totalmente. Pero si tenemos la palabra grabada en nuestro corazón, Sí. es como si tuviéramos un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Precisamente las fuentes comparan los versículos memorizados Ajá. con amortiguadores para la vida, Interesante. que nos ayudan a absorber los golpes, Sí, a navegar las dificultades con mayor resiliencia y sabiduría. tiene mucho sentido. Y el tercer beneficio, Tiene que ver con las emociones. así es, el tercer beneficio es Ajá. emociones más saludables. Wow. Las escrituras nos ofrecen consuelo en la tristeza, paz en la ansiedad y esperanza en la desesperación. Qué lindo. Es como tener un bálsamo para el alma, Sí. un refugio donde encontrar paz en medio del caos emocional. Eso es algo que todos necesitamos, especialmente en los tiempos que vivimos. Sin duda. Pero a veces me pregunto, Hey, ¿Cómo es posible que unas palabras escritas hace tanto tiempo puedan tener un impacto tan real en nuestras emociones? bueno, recordemos que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino la palabra viva de Dios. Y esa palabra tiene poder para transformar nuestro ser desde lo más profundo. Wow. Las fuentes mencionan ejemplos concretos. Salmos para aquellos que luchan contra la depresión. Ok. Versículos de Filipenses para la ansiedad. Pasajes de Romanos para la baja autoestima. Es decir, que hay una palabra específica para cada necesidad. Pero ¿cómo accedemos a ese poder transformador?
Al memorizar e internalizar las escrituras, estamos creando un puente directo entre la palabra de Dios y nuestro corazón. Claro. Y cuando las emociones nos abruman, Sí. podemos recurrir a esos versículos, recordar las promesas de Dios y experimentar su consuelo y su paz. Es como si tuviéramos un botiquín de primeros auxilios espiritual. Totalmente. No. Siempre a mano para cualquier emergencia emocional. Y los beneficios no terminan ahí. Hay más. El cuarto beneficio que mencionan las fuentes es A ver. hábitos más puros. Al meditar en las escrituras, Claro. nuestros deseos se alinean con la voluntad de Dios y nuestros hábitos reflejan esa transformación interna. O sea que la memorización no solo impacta nuestra mente y nuestras emociones, Exacto. sino que también se traduce en acciones concretas. Así es, la palabra de Dios actúa como un fuego purificador Oh, wow. que quema las impurezas de nuestro corazón y nos impulsa a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, Es como si la memorización fuera un proceso de limpieza interna, precisamente. ¿no? Que nos ayuda a deshacernos de los malos hábitos y a cultivar virtudes que honran a Dios. Y esa transformación personal se extiende hacia afuera, creando hogares más felices. Me encanta. El quinto beneficio que mencionan las fuentes. Claro, porque si cada miembro de familia está siendo transformado por la palabra de Dios, Exacto. o sea, las relaciones se fortalecen, Sí. se crea un ambiente de paz y armonía. Las fuentes hacen hincapié en la importancia de enseñar a los niños a memorizar las escrituras. Desde temprana edad es un legado que puede impactar a generaciones futuras, Qué bonito. creando familias fuertes y unidas por la fe. Es como plantar una semilla que dará frutos por muchos años. Totalmente. Y los dos últimos beneficios. ¿Cuál es? No me queda. El sexto beneficio, Ujú. un mayor respeto. Ok. Al hablar con sabiduría y actuar con integridad. Nos ganamos la admiración de quienes nos rodean. Es decir, que la transformación interna que produce la palabra de Dios ¡Claro! se refleja en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Casi es la Biblia nos equipa para ser personas de bien, Ajá. para hablar con verdad, Sí. para actuar con justicia y compasión. Y eso genera respeto incluso en aquellos que no comparten nuestra fe. Y el séptimo beneficio, el último de la lista, ¿Sí? ¿cuál es? El séptimo beneficio es un optimismo eterno. Wow. Las escrituras nos llenan de esperanza. Ujú. Nos recuerdan que Dios está en control Claro. y que nos espera un futuro glorioso. Es decir, que la memorización nos ayuda a mantener la perspectiva correcta. Exacto. A no dejarnos abrumar por las dificultades del presente. Sí. A vivir con la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. La palabra de Dios nos da una visión a largo plazo. Nos recuerda que esta vida no es todo, que hay una eternidad por delante. Y eso nos llena de esperanza y nos da la fuerza para seguir adelante. Qué poderosa verdad. Sin duda. Y la mejor de todo Sí, es que cualquiera puede experimentar estos beneficios. claro. No. Las fuentes nos animan a no subestimar nuestra capacidad de memorizar, Exacto. sin importar la edad que tengamos. En las fuentes se mencionan casos de personas mayores Ajá, que se entusiasman al memorizar versículos, qué bueno. demostrando que nunca es tarde para embarcarse en este camino. Es realmente inspirador. Yeah. Y hablando de camino, Sí. ¿qué podemos hacer para comenzar a recorrer este camino de la memorización? ¿Hay algún consejo práctico que nos pueda ayudar? Por supuesto. Claro, hay muchísimos consejos prácticos en las fuentes Genial. que podemos poner en práctica desde hoy mismo. A ver, Es como un mapa para guiarnos en este viaje de memorización, me gusta. para que podamos aprovechar al máximo este tesoro espiritual. Claro. Y el primer punto en este mapa es bastante sencillo. ¿Ah? Empezar con un solo versículo. ¿No? No intentes memorizar capítulos enteros de golpe. No. Es mejor enfocar tu energía en un solo versículo que te resuene, que te inspire, que te hable directamente al corazón. Totalmente. Un paso a la vez. Y una vez que has elegido ese versículo especial, el segundo consejo es la clave para el éxito. La práctica diaria. No se trata de dedicar horas y horas, No. sino de convertir la memorización en un hábito, Sí, ¿no? Como cepillarse los dientes o tomar un café por la mañana. claro. Repite el versículo varias veces al día, en cualquier momento y lugar. La constancia es fundamental. Las fuentes sugieren integrar la memorización en nuestras rutinas diarias. Por ejemplo, puedes repetir el versículo mientras te preparas el desayuno, mientras vas camino al trabajo o incluso mientras haces ejercicio. Me gusta esa idea. La idea es convertirlo en algo natural que forme parte de tu día a día. Y hablando de integrar la palabra,
en nuestro entorno, el tercer consejo es la visibilidad. Escribe el versículo en una tarjeta, pégalo en el espejo, ponlo como fondo de pantalla en tu teléfono, rodéate de la palabra de Dios. Es como crear recordatorios visuales que nos mantienen conectados con el versículo que estamos memorizando. Claro. Las fuentes comparan esta práctica con la tradición bíblica de escribir las escrituras en los postes de las puertas y en las paredes de las casas. Se trata de impregnar nuestro espacio con la palabra de Dios. Me parece una idea genial. Y para que la palabra no solo esté presente en nuestro entorno, sino también en nuestra mente y en nuestro corazón, el cuarto consejo es la repetición en voz alta. Claro. No te limites a leer el versículo en silencio. No. Pronúncialo con convicción, con pasión, como si estuvieras compartiendo una verdad poderosa con el mundo. Decir las palabras en voz alta tiene un impacto diferente en nuestro cerebro. Es verdad. Activa más sentidos, nos ayuda a interiorizar el mensaje de una manera más profunda y significativa. Es como si al pronunciar las palabras estuviéramos dándoles vida. Total, ¿no? Permitiendo que resuenen en lo más profundo de nuestro ser. Y para comprender plenamente el significado del versículo que estamos memorizando, el quinto consejo, es leerlo en contexto. No te limites al versículo aislado. Ajá. Explora el capítulo completo, el libro al que pertenece la historia detrás de las palabras. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas. ¿No? Cada versículo es una pieza y al unirlas, todas podemos ver la imagen completa. Sí. Comprender el mensaje en toda su riqueza y profundidad. El contexto nos ayuda a interpretar correctamente el versículo, Claro. a comprender su significado original, a descubrir las conexiones con otros pasajes de la Biblia. Es como un viaje de descubrimiento. Y una vez que hemos explorado el contexto y hemos memorizado el versículo del sexto consejo, es aprender la referencia. No se trata solo de saber las palabras, sino también de saber dónde encontrarlas en la Biblia. Conocer la referencia nos permite acceder rápidamente al versículo cuando lo necesitamos. Compartirlo con otros y también nos ayuda a familiarizarnos con la estructura y organización de la Biblia. Es como tener un mapa de la Biblia en nuestra mente. Y hablando de mapas, ya hemos recorrido la mitad del camino de los consejos para la memorización. ¿Qué nos espera en la segunda mitad del recorrido? El séptimo consejo es la revisión regular. Una vez que hemos memorizado un versículo, no podemos simplemente olvidarnos de él. No, claro. Es importante repasar los versículos que hemos aprendido para que no se desvanezcan con el tiempo. Es como regar un jardín. Si no lo hacemos con regularidad, las plantas se marchitan. Exactamente. Y lo mismo sucede con los versículos que memorizamos. Si no los repasamos, se pierden en el olvido. Las fuentes sugieren dedicar un tiempo específico cada semana para repasar los versículos que hemos memorizado. Podemos hacerlo durante nuestro tiempo devocional, en un estudio bíblico en grupo o incluso como un ejercicio mental rápido. Claro. Durante la pausa del almuerzo. Mantener la palabra fresca en nuestra mente. Y para aquellos que necesitan un poco de ayuda extra para recordar los versículos, el octavo consejo es usar mnemotecnia. Sí. ¿Te acuerdas de esos trucos que usábamos en la escuela para recordar listas? Sí. Pues también funcionan con la Biblia. Crea rimas, acrónimos, imágenes mentales que te ayuden a asociar las palabras con el versículo. La mnemotecnia puede ser muy útil, especialmente para aquellos versículos que son más difíciles de memorizar. Se trata de usar la creatividad para crear conexiones mentales que nos ayudan a recordar las palabras. Es como jugar un juego mental con la Biblia. Y, por último, pero no menos importante, el noveno consejo es aplicar el versículo en tu vida. Fundamental. No se trata solo de acumular conocimiento, No. sino de transformar tu ser. Reflexiona sobre el significado del versículo. ¿Cómo se relaciona con tus experiencias y cómo puedes ponerlo en práctica en tu día a día? La palabra de Dios no es solo teoría, es para vivirla. Pregúntate, ¿cómo me desafía este versículo? ¿Cómo me consuela? ¿Cómo puedo aplicar su sabiduría en mis relaciones, en mi trabajo, en mis decisiones? Esa es la verdadera esencia de la memorización de las Escrituras. No se trata solo de llenar nuestra mente de información, sino de permitir que la palabra de Dios transforme nuestro corazón y se refleje en nuestras acciones. Exactamente. Y si buscas recursos y apoyo en este camino de memorización, te recomendamos que visites Palabra Guardada, una plataforma que ofrece herramientas, consejos y una comunidad para animarte en este viaje. Me encanta. De atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Es una invitación a descubrir el poder transformador de la palabra de Dios.
Y para finalizar esta inmersión los dejo con una pregunta para reflexionar. Sí. ¿Qué versículo bíblico ha impactado profundamente tu vida? Buena pregunta. ¿Y por qué? Medita en esa pregunta y permite que la palabra de Dios siga transformándote. Recuerda memorizar las escrituras es una inversión que produce dividendos eternos. Nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con valentía, sabiduría y esperanza. Totalmente. Así que da el primer paso, elige un versículo y embárcate en este increíble viaje de guardar la palabra de Dios en tu corazón. Hasta la próxima inmersión, amigos. Que la palabra de Dios ilumine tu camino y te llene de bendiciones.